una constante de acidez baja o alta. Alta. Y por lo tanto va a tener un pK contrario. ¿Está bien? Entonces ustedes ven el pK de esa sustancia y ven que es muy bajo, significa de que es una sustancia muy alcalina. ¿Qué cosa es una sustancia alcalina? Es una sustancia que capta, es una sustancia ácida, Hidrogeniones. ácida, Capta hidrogeniones. ácida capta, Cede. y básica o alcalina capta. Muy bien, entonces si yo tengo una sustancia ácida, al captarlo, al ceder los hidrogenados, ¿qué pasa con esta sustancia? Se Hidrolisis. Hidroliza. ¿Qué? acá tengo sus exámenes. No, pero profesor, no lo quiero ver ese. Hidroliza, Quémelo, profesor, profesor. hidroliza. Quémelo. Si ganaba. Quémelo, profesor. Prende la fuente. Sí, profesor, tenía un montón de profesores. No, y aquí nos defendía, profesor. Encima nos callaban, profesor. Sí, estábamos solitos callaban. ahí. Así que suerte bien, no nos abandoné, es que yo estaba como coordinador general de todo el evento, entonces tenía que estar en todos lados. No había ATP. Pero profesor, segundo lugar, o sea, hemos vencido la casa. Fuimos a Sevilla. Quería hacer perder a... Pues no ganaron. La mayoría nos callaban, profesor. Está bien, ya la siguiente. Lo de ATP. ¿La siguiente cuándo que sea? ¿En mayo o en septiembre? Está bien. Mayo. 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 Hay que guardar. Porque el día del químico farmacéutico es el 13 de mayo. Por poco tiempo por Podría planificar. ser ahí o en septiembre. Pero ¿cuál les daría más tiempo para organizarse? Septiembre. Sí, los hombres tienen que jugar. Sí. ¿No han jugado? ¿Está bien septiembre? ¿Que siga septiembre? Sí. Porque creo que les daría más tiempo de organizarse, ¿no? Sí. ¿Vas a construir ya para eso acá el campo deportivo para que practiquen? Cuando salga la carrera. Un arco ahí en la tierra. Para marcar el estadio. Porque nos cobran mal. Ya, entonces septiembre queda ya, septiembre. Ya, muy bien. Bueno, seguimos con la realidad. Les voy a dar sus exámenes para que... No, pero muy rápido, profesor. Primero el tema. Al finalizar, profesor. Va a estudiar feliz. ¿Qué les está diciendo? Ya me olvidé. ¿Por qué les dije de los exámenes? No sé, Ah, profesor. está con hidro. Se queda con Ah, ya, sí, verdad. Iba a decir, ese examen va a ser otra matanza. A ver. Cuando un ácido cede hidrogeniones, se ioniza. Se ioniza. Muy bien. Muy bien, se ioniza. Ahora, el ionizar le da carga. Algo que está cargado, se entiende que va a ser algo que puede disolverse, ahora vamos a hablar de la disolución, en solventes. ¿Cuál? Polares. Si está cargado, polar, ¿verdad? Tiene cargas, se va a disolver en un solvente polar, como el agua, ¿verdad? Más bien, si no está cargado por ninguna parte, si ni siquiera tiene polos, nada, va a ser apolar. Y se va a disolver en solventes apolares. ¿Cómo? Ustedes que han aprobado orgánica con 25. Solventes apolares, ¿cómo? ¿Apolares? Etanol. Apolares. ¿El etanol es apolar? ¿El agua? ¿Qué? ¿Un solvente apolar se mezcla con agua? Cetón. Apolar no. Apolar no. O sea, ¿qué solventes apolares conocen? Cetón. DMSO. ¿Cuál? DMSO es polar. El aceite, el éter. ¿verdad? Dimetoxina. Hexano. Butano. Sí, ¿verdad? Ya están conociendo más los reactivos. ¿Qué utilizan los jóvenes para dormir a sus compañeras? Formol. Cloroformo. Formol, no, cloroformo.
Ya, entonces, un alcaloide, si está en un medio ácido, ¿qué va a pasar? Va a captar muchos hidrogeniones, ¿sí? Y se va a ionizar al captar hidrogeniones. ¿De acuerdo? O sea, entiéndase que la sustancia de por sí no tiene carga, no está ionizada. Sí, gracias. Ya. Entonces, no está ionizada. Pero cuando lo ponen en un pH contrario, ¿qué va a pasar? Un pH contrario, un pH ácido, ¿por qué se va a caracterizar? Porque hay muchos hidrogeniones sueltos, ¿verdad? Y si yo meto ahí una sustancia alcalina, que es una sustancia que capta hidrogeniones, va a comenzar a captarlos y se va a ionizar fácilmente y se va a volver soluble En agua. en agua. agua. Si por el contrario yo una sustancia alcalina la pongo en un pH alcalino, en un pH básico, no hay hidrogeniones ahí, la sustancia no va a tener de dónde captar hidrogeniones. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la sustancia se va a mantener lipofílica. ¿No? ¿Qué es lipofílica? Igual. Filum, ¿qué es? Filia. ¿No traen? Y entre ellos. No se une. Filum, lipofílica, ¿qué es? Hidrofóbico, ¿qué es? Y Repele. repelar el agua. Hidrofílico, ¿Atrae? atrae el agua. Lipofílico. Lipo, atraerlo. Aceite. Claro. Lipo, Entonces, aceite. una sustancia, lipofilia va a ser una forma de decir apolaridad, ¿no? Se va a volver apolar. Ah, trae la. Ah. ¿Y se va a disolver en agua? No. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a hacer eso. Por ejemplo, vamos a coger una plantita y le vamos, una que sepamos que tiene alcaloide, y le vamos a agregar un ácido. O sea, nuestra plantita la vamos a dejar remojando en ácido. ¿Qué va a pasar? Que el ácido va a comenzar a ionizar las sustancias alcalinas que tenga la planta, como los alcaloides, ¿verdad? Una vez que se ionice, como el ácido ha estado en agua, entonces el agua va a disolver esos alcaloides que están ionizados. Luego miren, filtramos y el agua que tiene los alcaloides disueltos porque están ionizados, la vamos a mezclar con hexano, por ejemplo. ¿El hexano y el agua se van a mezclar? No. No. Pero para eso, antes de mezclarlo con hexano, nosotros vamos a agregarle al agua una sustancia alcalina, o sea, vamos a neutralizar ese ácido, ¿no? Le vamos a echar, por ejemplo, a ver qué sustancia alcalina conocen. Le vamos a echar, miren, bicarbonato de sodio, ¿de acuerdo? Es una sustancia alcalina. Y cuando nosotros mezclamos bicarbonato con ácido, ¿qué se observa? ¿Qué reacciones hacen? Ajá, efervescencia, liberación de gas, CO2. Entonces nosotros vamos a echarle bicarbonato de sodio y vamos a comenzar a observar la efervescencia. Hasta aquí hay un momento en que le vamos a echar bicarbonato de sodio y ya no sale efervescencia. ¿Qué significa? ¿Que se neutralizó? Ya se neutralizó, ¿verdad? Y ahora más bien lo que estamos echando ya está alcalinizando el medio. ¿Y qué va a pasar con los alcaloides ahí? Ya pueden juntarse con el agua neutralizada. O sea, los alcaloides ahora van a estar en su forma Vas. ionizada apolar, Apolar. porque ahora le estamos dando un medio alcalino a los alcaloides. Ah. Recuerden, cuando una sustancia que tiene un pH, ya sea ácido o básico, yo le doy un pH, un ambiente de pH contrario, la sustancia se ioniza y se vuelve soluble en agua. Si por el contrario yo le doy un medio similar a ese pH, entonces la sustancia ya no está ionizada, va a estar en una forma, vamos a poner, neutra. ¿Sí? Y mientras más neutra esté, esta va a tender a ser apolar. ¿Sí? Esto lo tienen que recordar, ¿ah? O sea, esto es básico. Básico. ¿Va a venir en el examen? Obviamente. ¿Puede repetir, profesor? ¿Y qué? ¿Puede repetir? Pero un ejemplo. Vamos a poner que ustedes intoxican, ¿no?
jalan fisicoquímica y dicen, no, la vida no vale nada. Y toman, se intoxican con diazepam. El diazepam es una molécula que tiende a ser alcalina, ¿sí? Básica. ¿Hace cuánto se la han tomado? Ahorita, recién se la han tomado. Pues yo quiero evitar que ustedes mueran. ¿Seguro? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar que esa persona absorba estas moléculas? Porque mientras esté en su tubo digestivo, no hay problema. El problema va a ser cuando lo absorba y entre a la sangre, ¿verdad? Ahí va a comenzar a generar todos los efectos, digamos, letales de que ha tomado en exceso. No queremos que atraviese del tubo digestivo que entre a la sangre. ¿Cuál es la primera barrera que tiene que atravesar ese fármaco? El ácido clorhídrico. Ya va a estar en ácido clorhídrico, no hay problema, pero luego va a llegar al intestino delgado, y en el intestino delgado hay un pH alcalino. Y si esta es una sustancia alcalina, ¿cómo va a estar? Se neutraliza. Al contrario, se ioniza. No, o sea, no va a estar ionizado, ¿verdad? Va a estar en una forma muy polar o apolar. 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 Nos conviene, si algo está en una forma apolar, ¿se absorbe más fácilmente o más bien es más difícil que se absorba? Más difícil. A ver, nosotros analizamos, ¿cuál es la primera barrera que tiene que atravesar una sustancia para poder absorberse por vía oral? O sea, está en el intestino delgado, ¿qué tiene que atravesar para llegar a la sangre? Membrana. La membrana celular, ¿qué naturaleza tiene? ¿Cómo que naturaleza? La membrana celular, ¿qué naturaleza tiene? ¿Y repele? O sea, cuando yo digo naturaleza me refiero es polar o apolar. Ah, es polar. La membrana No, es celular es una anfíbica. capa lipídica, ¿verdad? Ah, Es polar. una naturaleza apolar. Mientras una sustancia sea pequeña y sea lipofílica, o sea, muy apolar, atraviesa fácilmente la membrana celular y se absorbe fácilmente. Entonces, nosotros, si queremos dificultar esa absorción, ¿cómo deberíamos volver a la molécula? Polar. Polar. ¿Y cómo nos convendría poner el medio del intestino? Ácido. ¿Sí? Ácido. Pues simplemente nosotros le damos un ácido a la persona, algo que acidifique el medio, que llegue al intestino y que trate de neutralizar el medio y que trate de volverlo ligeramente ácido para facilitar, o mejor dicho, para dificultar la absorción del fármaco al ponerlo en un pH contrario. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos acidificar el medio? No le vamos a dar ácido a la persona. Peor. Ustedes han visto que Ácido venden, clorhídrico. a ver, por ejemplo, jugo de naranja, sí, podría ser también, ¿ah? Vinagre. Pero hay una sustancia que la venden en las farmacias, bueno, antes la vendían en las farmacias, ahora lo venden en la licorería. Es para, como un agua, ¿Aguardiente? agua tónica creo. ¿Agua tónica? Agua tónica, ¿han visto que venden agua tónica? No. Sí, que lo venden acá, lo utilizan para mezclar con los licores. Pero eso en realidad es para tratar intoxicaciones agudas con bases débiles, ¿sí? Con fármacos que son bases débiles. Agua tónica, lo ven así como agua tónica, si no me equivoco. ¿Ya? Bueno, entonces, ese es un ejemplo de cómo aplicamos ese conocimiento, ¿no? En el caso de los alcaloides, ¿cómo voy a hacer? Acidifico el medio, extraigo los alcaloides, está disuelto en agua, luego alcalinizo con el carbonato de sodio y yo entiendo que ahora los alcaloides van a estar en su forma. Si alcalinicé el medio, ¿en qué forma van a estar? Alcalice apolar. Apolar. Y entonces, yo tengo mi agua, que ya alcalinicé el medio, y simplemente ahora lo que voy a hacer es echarle un solvente apolar, por ejemplo, hexano. ¿El hexano con el agua se van a mezclar? No. No, pues son invisibles. Pero ¿qué va a pasar? Que todas las sustancias apolares que tenía el agua se van a ir al hexano. ¿Sí? Entonces yo le puedo dar una pera de bromo y lo quito. ¿Y qué pasa? Que ahora mi hexano ha extraído los alcaloides. O sea, estoy siendo más específico. ¿Sí? Y luego abro mi pera de bromo, cae el agua y me quedo con el hexano que tiene los
alcaloide. Eso lo pongo a evaporar. Lo pongo a evaporar, se va el hexano. Se esté limpiando el aceite de ¿Sí? romero. Pero yo tengo que asegurarme, por ejemplo, Hemos en esta la grasa extracción, y el aroma. que el pH ácido que voy a usar en un comienzo se mantenga ácido, porque si mi sustancia tiene algunas sustancias que puedan modificar ese pH, la extracción ya no se va a dar eficientemente. Entonces yo tengo que asegurarme que ese pH se mantenga ácido. Al igual que cuando voy a alcalinizar el medio, también tengo que asegurarme que se mantenga básico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me aseguro de eso? Cuando yo tengo que asegurarme de que un pH se mantenga, tengo que preparar buffers. ¿Bien? Muy bien, entonces, esa es la importancia. Ahora miren, si yo les digo preparen un buffer, miren, acá he pedido esta salsa, por ejemplo. A ver, ¿cómo se llama esta salsa? No veo. No se ve, profesor. No se ve. Profesor, ¿el agua tónica qué contiene? ¿Alcohol? No, tiene mucho gas. Mucho gas. Sí. Y el gas acidifica las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué gas es? CO2, que en agua se forma ácido carbónico. O sea, si ustedes cogen agua y la soplan, le meten mucho gas y esa agua se vuelve ácida. Monobásico. Ya, ¿cómo se llama? Fosfato de sodio monobásico. A ver, fuerte. Fosfato de sodio monobásico. Muy bien. A ver, fosfato de sodio Monobásico. monobásico, Esa es la segunda. ¿verdad? ¿Cuántos sodios tiene esa? Dos. Uno. Porque recuerden que cuando decimos básico nos referimos al sodio. Ella está diciendo Monobásico. monobásico. Hidrógeno. Y dos hidrógenos, El ¿verdad? otro es A ver, escriban esa fórmula. ¿Cómo será la fórmula? A ver, escriban la fórmula en su cuaderno a ver si coincide con lo que está ahí. H2PO4. HNA. NaH2PO4. Ya, excelente. A ver, y coincide, a ver, mira Sofía. A ver, ahí está la fórmula. Sí, ¿verdad? Ya coincide, muy bien. ¿Qué más dice? A ver, Sofía, a ver. Mira, fosfato monobásico, pero también tiene otro nombre. Yo le dije dos nombres por cada uno. monoácido y diácido. Monoácido, o también mira cómo se le llama. Sodio dihidrogeno fosfato. Ya con ese nombre también se le conoce. Sodio, Es cuando es uno. porque es sodio, podría ser potasio, amonio, cualquier cosa. Pero en vez de decir monobásico, podemos llamarlo Hidrógeno fosfato. Diácido. dihidrógeno, Hidrógeno. porque tiene dos hidrógenos, ¿no? Hidrógeno. Entonces también se le llama así, dihidrógeno fosfato de sodio, ¿no? Y una cosa más, que también va a venir el examen, ¿eh? ¿Qué más dice? A ver, Anhidro. anhidro. ¿Qué significa eso? ¿Quién no tiene agua? Que no tiene agua. ¿Por qué especifica eso? Porque algunos compuestos, algunas sales que venden, vienen con agua, ¿sí? O sea, la molécula viene enlazada con moléculas de agua. Y entonces dice el nombre dihidrato, trihidrato, pentahidrato, pentahidratado, monohidratado. Ese dato es importante porque cuando nosotros vamos a sacar nuestros cálculos, a la hora de pesar la sustancia, tenemos que considerar que tiene agua. ¿De acuerdo? Y eso lo tienen que considerar en sus cálculos, ¿no? Ahora, en la vida real, ¿los reactivos vienen así con moléculas de agua? Sí, estoy diciendo que sí. Este no, este se llama anhidro. Pero no, otros vienen con agua. Entonces ustedes tienen que saber considerar eso. ¿Qué más dice Sofía? Sí, sí. A ver, dígale. Ojo, el examen es algo que ustedes van a aplicar en la práctica, ¿sí? Es muy práctico, es algo que ustedes van a utilizar en la vida real. Es la molaridad. Nosotros vamos a trabajar con reactivos. Yo les puedo dar un frasco ahí para que ustedes utilicen esos datos. M rayita. Ah, peso molecular. A ver, ustedes más o menos digan. Dice ahí M igual a 120. Peso molecular. ¿Peso molecular? Peso molecular. ¿Podría ser Otra rayita. 120 molar? No. ¿Por qué no? ¿Qué cosa es 120 molar? ¿La concentración? Concentración. Tendría que estar en agua entonces, para hablar de concentración. Eso está sólido, es un polvo. Y a pesar de que está en sólido, ¿podemos hablar de pureza? Sí. Sí. Porque puede tener impurezas también, ¿verdad? ¿Señala algo sobre la pureza? Porque también les puedo dar datos de la pureza, para que consideren, que tienen que considerar todos esos datos para poder hacer un buen cálculo.
No señala. ¿Cómo es la pureza? Es decir, si yo tengo 100 gramos de esa sustancia, no necesariamente los 100 gramos es el reactivo. Puede haber un poco de otra sustancia. Pero generalmente las impurezas son muy pocas. Menos de 1%. ¿Tiene Sofía? Ya, no dice, pero muchos reactivos sí tienen ese dato. A veces es necesario utilizarlo cuando la pureza es muy baja, o sea, por ejemplo, vamos a poner 95% de pureza. No, ahí sí es necesario, ¿no? Pero si dice 99.9%, vamos a considerar que es casi totalmente puro. El peso molecular que dice acá coincide con la fórmula. 120. ¿Coincide, jóvenes? ¿El peso molecular coincide con la fórmula? Sí, coincide. 120. Ya, excelente. Está bien. Muy bien, entonces miren, en base a estos datos, continúen el cálculo que estamos haciendo. ¿Cuánto vamos a pesar de esto y cuánto vamos a agregar o agarrar de ácido fosfórico? O sea, ya vamos a preparar el vaso. ¿Cuánto vamos a sacar de esto? Consideren el peso molecular, consideren la fórmula, consideren que es El anhídrico. volumen. Ah, Y los datos que les di abajo, consideren. peso molecular y 50 volumen. minutos. Peso muy- ¿Cuánto pesamos de esto? Molaridad. El examen es así, ahí luego dicen cuánto pesamos de esto. Molaridad de ¿Cuál fue el resultado final que tuvimos? ¿Tú le dañó? 8.5 entre 0.5 entre 8.5. Y luego multiplicado por 7,5. Salía 0.44. 0,44 de la sal. Y del ácido. Sería igual. Ya no por 0. Por uno. Sería por 1, ¿no? Por 1. 0,44, ¿no? Yes. No. X es igual a 0.055. ¿Cuánto es el X? 0.5 entre 8.5. 0.058, 59. 0,59 o 59 toma. 0,059 o 0,06. 88. ¿Por qué están escuchando música? Y los 59. Ese es el La rango. concentración del sal. Por cada 0,058. Es ahí 0,44 de sal. ¿Ya? ¿No da el volumen o Ya, tomando pues el volumen? volumen nos da, no es peso entre volumen. Nos da la concentración, pues, de la sal y del ácido, ¿no? No se continúa con lo que estaba resolviendo, profesor. Por eso, esa es ¿Y la dónde sacas la concentración? concentración es esta. Es lo que consigues, pues, de la X. Claro, Ya la íbamos X allá. tienes que multiplicarlo con lo que... Esto con Tú- esto. Ya, por tú eso, estás buscando pues, la sal. Esta es la concentración, sería molaridad, es igual a peso entre volumen. Ujú. Claro, pues. A ver. ¿No te cuentas eso? No Entonces, sale que la sal vale 0,44. tú estás pidiendo el peso. ¿Cuánto tenemos que calcular? Claro, pues. Esa es la Ya concentración. tenemos la molaridad, Esa es la tenemos el molaridad. volumen. Pues el que volumen es lo consideramos 50. teórico, 50 0.1. Dijo Peso 50. molecular. Ah, no, 50, ¿no? 50 ¿Cuál es el peso mililitros. molecular del ácido? Ya, pasa el litro. Exactamente. Mililitros, ya está. Pero a litros, 0,5. 0,005. Entre 1000. Sí, 0,012. Del ácido fosfórico. Del ácido. Ah, 0,05. Sí, por eso. ¿Cuánto salió? ¿Cuánto pesamos? ¿Cuánto pesamos por 97. Como el de 97, la coma. Profesor, ¿hasta cuándo podemos retirarnos del curso? Bueno, no Profesor.
por 0,5. Bueno, no se pueden retirar. Peso 49 por 0,44. Así, estas van a pasar a la segunda vez. Sale mucho. 21. ¿Cuántos dice? Los cursos que son así, Pero básicos, le hemos tomado la masa, el peso molecular del ácido entenderlo fosfórico. bien para pasar. Pues es de la sal. Es de la sal, ¿no? Es de la Estos sal. son los que son rellenitos, ya eso es normal. 120. Pero los que no son rellenitos, 120 por 0. De la sal sería 60. 655 gramos. ya, bueno, a ver, ya tenemos una respuesta. A ver, muy bien, Fernando. Vamos a calcularlo. A ver si coincide con lo que ustedes agregan. 26,4. 26 gramos. ¿Sí? Mucho, creo. No. Olvida lo que dije. Olvida lo que dije. Ya pues, mira, sale molaridad según la peso. ¿Cuánto está? A ver, ¿qué hemos quedado? Por litro. Polaridad pH3 sobre peso. De volumen. ¿Y cuánto salió aquí? Salió es bastante. igual a 2, Tiene error. Este era 125. 125. más el logaritmo de la sal 50 sobre la centímetros, ¿no? Entre 1000. 10 elevado a 0,8. Ay, me comí un cero. ¿Cuánto salía? 10 elevado a 0,8. 6. Ah, ya. Ya. Este es Ah, igual a peso la molecular concentración de la han sal buscado. que ya habíamos determinado que Me vamos a comí. usar Peso molecular de 2,64. fosfato 2,64. de hidrógeno, ya está bien. ¿verdad? 26. De sodio, o también llamado fosfato monobásico de sodio. Recuerden esos nombres y saben que venir. ¿Cuánto Y sale en la vida el ácido? real, en la práctica pasa eso. Si ustedes tienen No, que ¿cuánto saber sale la esas peso? sales, ¿Peso? no se confunde generalmente con esas sales en un laboratorio. Sobre la concentración de H3PO4. Listo. Así queda, ¿no? Y esto es sobre 1. X, porque es una proporción. Así que habíamos dicho que 8,5x es igual a. 0,5. Claro, yo les he dado ese dato. Sí. ¿No? Ese dato yo les he dado. En la vida real no necesariamente van a tener ese dato. ¿Sí? Entonces miren, ojo, otro dato estoy dando. Yo les he dicho que la concentración de solutos no exceda de 0,5. 0,5. Pero ¿y si no les diera ese dato? ¿Qué criterio utilizarían en la vida real para escoger cuánto tendría que sumar las concentraciones de los solutos? ¿Cuál sería el criterio que deberían tener en cuenta? A ver, díganme. ¿Cuál? Que no sea mayor a 1. ¿Por qué? 2, ¿no? Miren, es libre, pero es que depende mucho de otros criterios. Ustedes tienen que tener en cuenta para qué se va a utilizar el buffer. ¿Voy a disolver otras cosas en el buffer? Sí, vamos a extraer cosas. Entonces no me conviene saturarlo mucho de solutos, porque si no voy a dificultar la solubilidad de otras cosas. Es más, tengo que tener en cuenta la misma solubilidad de la sal que voy a utilizar. ¿Verdad? ¿Cierto? Recuerden que mientras menos solutos tenga, la sal va a ser más estable. Evito la posibilidad de una precipitación por cargarlo mucho. ¿Por qué cargaría mucho yo de sal a mi buffer? ¿Qué logro cargándolo mucho? Si usted me está diciendo que si lo cargo mucho, más bien corro el riesgo de precipitación. Entonces no lo cargo mucho. Ya, pero recuerden ustedes que la concentración de la sal y el ácido van a estar en proporción a la capacidad amortiguadora. Muy bien, Jeremy. ¿Cómo capacidad amortiguadora? Claro, recuerden que ¿qué es lo que va a hacer un buffer? Amortiguar cambios bruscos de pH. O sea, yo le voy a echar un ácido y una base y no voy a generar un cambio brusco. Pero va a llegar un momento en que tanto ácido y tanta base que le estoy echando ya no va a poder amortiguarlo. Excede su capacidad y el pH se dispara. Entonces, ¿cómo yo aumento esa capacidad? Pues aumentando justamente el ácido y la base. ¿Sí? A ver, ¿qué tengo que aumentar en mi buffer para aumentar la capacidad amortiguadora de un ácido? Base. La base. Excelente. Y si yo quiero aumentar la capacidad amortiguadora de la base, No, sí. Supongo, ¿no? no, a ver, ¿No? miren,
Claro, si yo quiero aumentar la capacidad amortiguadora de mi base, aumento el ácido. ¿Ya? Pero si yo quiero aumentar la capacidad amortiguadora de mi ácido, Una base. pero mi buffer no tiene base. ¿Qué tengo que aumentar? La sal. La sal. La sal es la que va a aumentar la capacidad amortiguadora del ácido. ¿De acuerdo? Entonces también en base a eso yo puedo escoger, ¿sí? qué concentración va a tener, que la sal no exceda su solubilidad, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera, vamos a poner que yo tengo fosfato dihidrógeno fosfato de sodio y también tengo dihidrógeno fosfato de potasio, ¿sí? Y quiero lograr la máxima capacidad amortiguadora del ácido. Entonces, ¿cuál de las dos sales utilizo? Escojo. Si tengo ambas en el laboratorio, ¿de qué me podría guiar? De la solubilidad. ¿Cuál tiene mayor solubilidad en agua? Porque esa voy a poder disolver más, voy a poder concentrar más mi buffer con esa sustancia, ya que tiene más solubilidad, ¿no? Capaz, o sea, imagínense, ¿no? Si yo quiero lograr la máxima capacidad amortiguadora, como para que me entiendan, yo podría hacer 7,5 molar de sal y 1 molar del ácido. Pero profesor, si usted quiere la máxima capacidad, aumente más. No le ponga 7,5, póngale 75 molar y de estos 10 molar. Y podemos irnos así hasta el infinito. Pero obviamente, ¿quién me limita eso? La solubilidad, ¿no? Claro, de la sal. La solubilidad, ¿por qué? Porque va a llegar un momento en que yo voy a aumentar tanto la concentración que ya no se va a poder disolver. No se va a poder disolver. Ese es el techo. Primer techo, la solubilidad. ¿Dónde consigo yo la solubilidad? Hay un examen que les voy a tomar, que les voy a dejar utilizar todo lo que quieran. ¿La C2? Sí, voy a pensar cuál. ¿Ah, sí? Pero es que, por ejemplo, ustedes van a tener que recurrir a la solubilidad, ¿sí, no? Entonces, ¿de dónde sacan eso? ¿De internet? ¿No? Internet. Entonces, ustedes van a tener que saber qué buscar en internet. Ojo que el ChatGPT no se los va a resolver. No, lo va a explotar. ChatGPT 4. Ya, ustedes tienen que saber qué cosas buscar. Diseño y Me tienen que justificar ahí. Ah, ya, mire, por la solubilidad yo escojo ese caso. Ya, perfecto. Está bien. Pues una captura. Ya, entonces, ¿cuántos hay X? X 0.059. ¿Cuánto? 0.059. Eso vale X. Ajá. Sí. Porque este 8x, Se divide. 8,5x es igual a 0,5, que es la concentración. Exacto, muy bien. Este era un dato, recuerda. Sí. X sale 0, 0.59. entonces, si yo porque